Vamos a continuar con la segunda conferencia de esta tarde-noche. En este caso va a estar presentada por don Francisco Mireles Betancor. Él es licenciado en Historia y Antropología Social y Cultural, técnico de la FEDAC, de la Fundación de la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, y profesor de la UNED en el grado de Antropología. El tema sobre el que va... El tema sobre el que va a versar su conferencia es el patrimonio etnográfico de Gran Canaria como recurso turístico. Cuando continuamente escuchamos que hay que ofertar otro producto turístico diferente que no sea el de sol y playa, quizás ese turismo etnográfico, como el turismo de aventuras, el turismo deportivo, el turismo de congresos, podrían ser algunas de las soluciones o las alternativas que podría plantearse Canarias, ¿no? En este caso, considero que más que el turista deberíamos buscar al viajero. El viajero es ese perfil de esos personajes, de esos normalmente extranjeros, británicos, alemanes, franceses, que en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, se acercaron por Canarias y se quedaron prendados de lo que era la cultura tradicional que podían ellos observar. Personas como Elizabeth Murray en la década de 1850, Olivia Stone y Charles Edwards en la década de 1880 y más tarde, por ejemplo, Margaret Deste en la primera década del siglo XX responden a este perfil y a este patrón. Entonces, considero que quizás esta revalorización de la etnografía canaria entre las personas que nos han visitado y que nos visitan, hay que intentarla canalizar, pero quizás también un poco huyendo del folclorismo. Es ahí que estoy ansioso por escuchar las palabras de un especialista como Francisco Mireles, quien nos planteará pues eso, sus reflexiones y propuestas al respecto. Cuando quiera. Voy a realizar un cambio. Cambiamos para que tenga... Claro, claro. Perfecto, ahora mejor, sí. Buenas tardes a todas las personas que están aquí, en especial a don Maximiano Trapero. Me estoy quedando sin voz. Espérense, son las cuestiones de los nervios. Me recupero en un par de minutos. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias, David. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que con este calor están aquí hoy y se mantienen para escuchar un trabajo que en conjunto hemos elaborado desde la FEDAC, y quería nombrar a varias personas que están entre el público que han colaborado en este proyecto. Entre ellos tenemos a Jesús Álvarez, allí del Ayuntamiento de San Bartolomé, a Roberto Santana o a Miguel Vega de Tildet, que en algún momento han estado apoyando, revalorizando determinados bienes inmuebles, conjuntos etnográficos de edificaciones, dando el aviso, la alerta de que hay elementos de un gran interés para incorporarlos en esta base de datos. ¿Qué es la Carta Etnográfica de Gran Canaria? La Carta Etnográfica es un inventario de bienes inmuebles, o sea, edificaciones, ¿vale?, de interés etnográfico. Ese interés radica en que han sido construcciones populares levantadas por personas anónimas en base a una sabiduría popular, respondiendo a una serie de necesidades y dando solución a una serie de necesidades prácticas. Vemos cómo después en la realidad no es así. Hay otros bienes que están hechos por algunos ingenieros que también los consideramos etnográficos. Muy bien. Este proyecto comenzó en el año 1990, cuando la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias se plantea como un instrumento base para conocer su patrimonio, realizar esos inventarios. Entonces salieron unas partidas de dinero
para enfocar y tratar el patrimonio arqueológico, el histórico-artístico, y entre el bibliográfico, etcétera, y entre ellos el etnográfico. Fue un proyecto que se planteó para todo el archipiélago, donde las dos islas capitalinas lo supieron afrontar porque sus cabildos tenían personal y tenían una infraestructura suficiente, y el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la Facultad de Geografía y la Facultad de Historia, se propuso un proyecto ambicioso cuya primera base fue la cuenca del Guiniguada. ¿Por qué era la cuenca del Guiniguada el elemento piloto, el eje piloto por el que íbamos a trabajar? Porque esa cuenca del Guiniguada tenía una serie de municipios, Las Palmas de Gran Canaria, que estaba muy deteriorado, había evolucionado y era de costa, tenía otros municipios como Santa Brígida o San Mateo de medianías, y el municipio de Tejeda y Artenara en la cumbre. Por lo tanto, la disposición radial de nuestros barrancos y nuestros ecosistemas desde cumbre a costa, toda la vía del barranco de Guiniguada lo iba conformando y era como lanzarnos por ahí. Perfecto. Por tanto, ese inventario tenía que definir qué tipologías había, cómo estaban, quién eran los propietarios, recabar sobre todo las historias, las anécdotas asociadas, ¿vale?, los sistemas constructivos, ¿sabes? Un proyecto muy ambicioso, muy bien. Y todo el fundamento se apoyó en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, la 499 de 15 de marzo. Y a partir de aquí esta ley definía: son bienes inmuebles de carácter etnográfico aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente, y cuya factura se acomode en su conjunto o parcialmente a una clase, tipo o forma arquitectónica utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos. Por tanto, la carta etnográfica podría haber sido un cajón inmenso donde podría abarcar muchos tipos de elementos. Sin embargo, se decidió desde la FEDAC decir: vamos a restringir, vamos a ser prácticos, vamos a limitarlos a las actividades económicas, ¿vale? ¿Y cuáles eran esas actividades económicas? La agricultura, el sector hidráulico, el comercio, la producción industrial, etc. ¿Qué se excluyeron? Se excluyeron las viviendas unifamiliares, porque ya el gobierno de Canarias tenía todo un inventario, hubiese sido imposible inventariar todos los conjuntos de viviendas una a una, las arquitecturas de iniciativa oficial y aquellos inmuebles que no presentaran restos materiales. Dentro de esa arquitectura de iniciativa oficial se englobaba la religiosa. De todas formas se fueron colando algunos más. Bien. El trabajo de campo. ¿En qué constituía el trabajo de campo? En una ficha en papel con 5 páginas que se iban recogiendo desde datos generales, sobre todo, y muy importante, la localización, las coordenadas UTM, dónde estaba ubicado, hacer 2 fotos, de ahí que iba un equipo siempre de una geógrafa o geógrafo y de un historiador o historiadora al campo, dividiéndose el municipio en diferentes áreas. Y necesitaban un contacto. Los contactos que buscamos fueron siempre carteros antiguos, jubilados, policías locales, presidentes de asociaciones de vecinos, curas, los párrocos, ¿vale?, o antiguos alcaldes, personas que conocieran bien el municipio en toda su extensión. Por tanto, con lo que les decía, la ficha recogía una serie de campos donde se iban apuntando toda esa serie de datos. Esa serie de datos se pasaba después al ordenador, en su momento en una base de datos Access, que era muy fácil de manejar y para tenerla a mano y consulta y para imprimirla. Y posteriormente, en la actualidad, es una base de datos en tiempo real. Decirles que cuando se completaron esos municipios de la cuenca del Guiniguada, el gobierno de Canarias se quedó sin dinero. Y aquí intervienen 2 personas clave: doña Caridad Rodríguez Pérez Galdós y don Eduardo Grandío de Fraga.
doctores que en aquellos momentos dirigían la FEDAC, que entendieron en todo momento que este inventario era un elemento básico para el patrimonio y para conocer todo lo que teníamos en esta isla redonda en la que estamos. A partir de ahí convencieron a la corporación del Cabildo y el Cabildo inició con sus propios dineros, ¿vale?, la continuación de los diferentes municipios. Hay que tener el orgullo que ahora mismo Gran Canaria es la única isla del archipiélago canario que tiene completo su inventario de patrimonio etnográfico inmueble. Y lo digo así con insistencia, con el dedo en la mesa para hacer hincapié. Tal es así que este inventario son casi 10.000 bienes. Digo casi 10.000 porque nos faltan muy poco. Si bien las viviendas no estaban, tuvimos la necesidad de decir, bueno, los conjuntos de cuevas, los conjuntos, ¿vale?, de viviendas, las agrupaciones, esas sí les vamos a dar cabida. De tal manera que algunos aspectos que quedaban un poco cojos los supimos entrar en eso. Y también se creó otra tipología que era el conjunto hidráulico. Un pozo está unido a un estanque. No se entiende el pozo sin el estanque. Y el estanque no se entiende sin una cantonera o una acequia, y la acequia sin el lavadero. De tal manera que a lo mejor en un perímetro de 50 metros tenemos toda una serie de elementos. El conjunto hidráulico reunía todo eso. Bien, seguimos. Vale, ahí tenemos esas fichas de campo que se pueden descargar en una página web, www.fedac.org, y todo el resultado de ese inventario se les ofreció a cada uno de los municipios. Primero, de manera física, unas carpetas con todas las fichas, eran copias de fichas, en aquel momento eran fotografías en papel, y después se les dio en formato digital en bases de datos Access, y en la actualidad, cuando ya nos llaman desde los ayuntamientos, le ofrecemos la página web, que allí pueden hacer perfectamente sus consultas. En datos, la carta etnográfica. La isla de Gran Canaria son casi 10.000 bienes inmuebles. Los bienes hidráulicos es interesantísimo, son más del 50%. ¿Qué significa esto? Que esto es una isla, son datos obvios, que ha aprovechado el agua hasta el último recurso, que la ha extraído desde la cumbre hasta llevarla a los cultivos de costa, ¿vale?, y donde ese escaso recurso supone un elemento primordial para el desarrollo de la vida de todos los canarios, por lo menos hasta mediados del siglo XX, o antes de la llegada del turismo, sobre todo de cara a la agricultura. Los bienes agrícolas son 3.446, aproximadamente un 33,4%, y aquí están añadidos los alpendres. Me dirán, ¿cómo un alpendre que es de ganadería, hipotéticamente ganadería, están incluidos dentro de los bienes agrícolas? Simplemente porque la ganadería en las islas, en Gran Canaria en concreto, no está separada de la agricultura. Lo que nosotros consideramos como ganadería fue el pastoreo, ¿vale?, y tenía otra percepción. Y, por ejemplo, en lo que les decía, el pastoreo, solo son 261. Siempre me hacen una pregunta: ¿en esos 10.000 bienes inmuebles está la totalidad del patrimonio? Yo les digo no. No, nos siguen apareciendo. Esto es un documento completamente abierto, ¿vale? Esta noche me dirán muchas personas, oye, ¿está tal elemento recogido en la carta? Digo, bueno, tengo que consultarlo. Lo miro, digo, pues no lo está. Entonces me pongo en contacto con esa persona y voy a recoger esos datos. Vamos desde la FEDAC a recoger esos datos. Hubo 2 campañas, ¿vale?, en el 2005 y 2010, donde habíamos detectado algunas deficiencias. ¿Qué se puede estudiar con estos elementos inmuebles? No solamente el agua, el suministro, sino la estructura social. El agua y los bienes inmuebles revelan indudablemente los diferentes sectores sociales tradicionales o históricos que ha habido en Canarias. Desde los más humildes, donde vemos aquí a personas, niños yendo a buscar agua al pilar, hasta, por ejemplo, las heredades de agua, que son edificios magníficos de un conjunto de personas que se han reunido, se han organizado para la explotación de algún cauce, de algunas minas, etc. Y como también esa población hacía acopio de esa agua, cómo la trasladaba,
¿vale?, a través de las fuentes y los pilares, lo que él decía, la heredad de aguas de Arucas y Firgas, un edificio de Fernando Navarro, que sin embargo es patrimonio arquitectónico, histórico-artístico, sin embargo su utilidad, su funcionalidad, ¿vale?, por esa reunión, esas dulas, ese repartimiento, la existencia de un ranchero, las reuniones, la fuerte presencia del reloj que iba marcando los tiempos exactos del aprovechamiento de agua, van a ser claves y decidimos introducirla. O por ejemplo, personas tan insignes como el ingeniero teldense don Juan de León y Castillo, que entendiendo la importancia del patrimonio etnográfico y del agua en Canarias, entre otras cosas, además del transporte, ¿vale?, proyectó toda una serie de conjuntos como pueden ser este acueducto que está en el Barranco Real de Telde o estas presas, la presa de Cuevas Blancas de Valsequillo. Tal fue así la observación de don Juan de León y Castillo que él mantuvo una disputa con otro no ingeniero en Tenerife en base a cómo se podría construir los muelles. Y él defendía la mezcla real. ¿Qué era la mezcla real? Cal, barro y tierra. Él había estudiado en las construcciones tradicionales que esta cal hidráulica, esta mezcla real, denominada popularmente, tenía unas fuertes propiedades que ante el contacto con el agua hacían que los bienes, que los elementos, las construcciones se mantuvieran, incluso se sellaran. Siempre cuento un dato, me contaban en el campo. Cuando se hacía un estanque, a medida que se iba haciendo con piedra y cal, con este mortero de mezcla real, se iba llenando de agua. Al llenarse de agua, entraba en los intersticios, no sé pronunciar, entre las piedras, ¿vale?, del muro, y la cal se expandía y sellaba completamente la construcción. Y después me contaron en la aldea, cuando hemos intentado rearreglar y reparar los estanques con cemento, aquello se nos hacía una porquería, terminaban siempre reventándose. Hoy en día, gracias a nuevas tendencias en la arquitectura, se está recuperando el mortero de cal y arena. Pues don Juan de León y Castillo, a final del siglo XIX, fijándose en cómo la sabiduría popular utilizaba esta mezcla, este mortero, lo empleó en los grandes bloques para la construcción del muelle de Las Palmas. Y después tenemos manifestaciones sorprendentes, por ejemplo, el acueducto de Las Canales, donde todavía un acueducto sirve para salvar la pendiente de un lado al otro lado de un barranco, mantiene aún la acequia en madera, se mantiene perfectamente. O por ejemplo, la acequia real de Firgas, Arucas, que está construida en cantería. Es impresionante toda la red hidráulica, ¿vale?, de todos esos dos municipios, que esa cuenca, ¿no?, es magnífico. O sea, te lleva a pensar la cantidad de dinero que se invirtió, cómo estaba de patrimonializado la inversión que se hizo en el campo a través de la construcción, ¿no?, que se emplearon mano de obra de canteros y cantería de Arucas para construir todas las acequias y las cantoneras. O por ejemplo, la noria de Guanarteme, la gran desconocida del antiguo municipio de San Lorenzo, que está en un estado casi ruinoso, que tenía una estructura vertical, suponemos, no se sabe muy bien si estaba movida por animales o no, y que muchos proyectos de la Universidad de Las Palmas, a través de Carmelo Padrón, sus alumnos han hecho intentos de ofrecer a la administración pública esos proyectos de restauración y aún no se han llevado a cabo. O por ejemplo, los molinos, ¿vale?, o los aeromotores. Por ejemplo, el de las puntillas, y me dirán, ojo, que el de las puntillas es una reproducción, y yo les digo que sí. Muchas veces en el patrimonio etnográfico tenemos que incluir algunos elementos que no son auténticamente genuinos, sino en el de las puntillas responde a una adaptación de los aeromotores que venían de Norteamérica al viento de la zona sureste. Lo vemos con dos filas de aspas frente al aeromotor de la parte inferior que tenía las aspas grandes. En la época de viento y temporal,
los aeromotores, los antiguos aeromotores de grandes aspas que venían de Norteamérica, terminaban por romperse. Y en la parte superior de aspas chicas, fue reparado en la calle Travieso originalmente y se adaptó perfectamente a la climatología, a los vientos dominantes de la zona sureste de Gran Canaria. O por ejemplo, una molineta que tenemos aquí en la subida del Carrizal, una mano derecha, que la pobre está bastante estartalada y que aquí en la aldea se ha conseguido restaurar. Lo interesante de esto es que muchas veces el patrimonio inmueble sirve como seña de identidad. Lo podemos ver en Mogán. En Mogán, cuando estamos subiendo de la playa hacia el pueblo, a la izquierda vemos un molino que hoy en día está restaurado por la antigua Caja de Canarias, que en su momento se quemó. Y el quemar, el hecho de haberse quemado, le dio nombre a aquel conjunto de casas que por ahí vivían. Y los bienes agrícolas junto a los hidráulicos son el 90% de todo el patrimonio etnográfico inmueble que tenemos en Gran Canaria. Vemos aquí dos imágenes, una imagen antigua a través de la fotografía, una fotografía histórica, donde la agricultura a comienzos del siglo XX en Firgas estaban completamente todos los fondos de barranco, las laderas cultivadas, y como en la actualidad hay un abandono progresivo de eso. En esos lugares de elaboración encontramos las eras, totalmente en desuso, y en las eras tenemos una tipología enorme. Hay eras de 4 metros y eras de hasta 20 y 25 metros de diámetro. La era del Conde en Artenara, en los llanos entre Acusa Seca y Acusa Verde, tiene unos ejes radiales como esta del Pajonales también, del cortijo de Pajonales, en este caso en Tejeda, unos ejes radiales que revelan la importancia de la agricultura de secano. Hoy en día hemos olvidado aquella agricultura que se hacía de grano, de cebada, de centeno, de trigo, ¿vale? Sin embargo, estos testimonios nos revelan donde encontramos esas eras, el cultivo de secano del grano, la importancia que tenía. Y no solamente grano, sino chícharos, arvejas, etcétera, que también sirvieron de forraje. O todo lo que es los bienes inmuebles asociados al cultivo de la vid, que no solamente los tenemos en Santa Brígida, Las Palmas, y repasando hoy tenemos 96 conjuntos de lagares y bodegas en ese entorno, San Mateo, Santa Brígida, Telde, un poco, ¿vale? Sino que además estos responden al siglo XIX, finales del siglo XIX, sino que además tenemos unos lagares más antiguos, en la zona de Fataga, en las zonas de Tunte, en todo ese barranco, ¿vale? Que son en torno al 17, 18, y muchas veces construidos horadando la roca. Bien. O los alpendres. Ahí tenemos multitud de tipologías, entre ellas los más sorprendentes son los alpendres cuevas, donde el pesebre estaba también excavado. Ahí tenemos en la imagen superior que es un alpendre para vacas. Por ese escalón la vaca tiene para comer que apoyar sus patas delanteras. Se aprovechaban, se hacían cuartos taperos, cuartos para la comida de los animales, para guardar. O en la parte inferior, esta tipología que ahora mismo no la encontramos apenas en Gran Canaria, porque no han utilizado como vivienda. Se utilizaba estas construcciones de alto y bajo, la parte superior como pajar, para guardar la comida y demás, y la parte inferior como cuarto de apero. O el pastoreo, lo que les decía, ¿no? Los goros, las majadas, ¿vale? Que revelan esas prácticas de transhumancia que en Gran Canaria ya casi apenas se realizan, entre las medianías, la cumbre, el pastoreo de costa, que eran diferentes variedades, y que la doctora Rodríguez Pérez Galdós estudió con muy buen tino, estableciendo dos tipos de pastoreo: un pastoreo asociado a la oveja y que proviene de la mesta, llega a Canarias después de la conquista, o el pastoreo de cabras que hunde sus raíces en periodos prehispánicos, porque fueron aquellos indígenas que fueron incorporados a la cultura
europea, la cultura castellana, los que después fueron aprovechados para que guardaran todo este tipo de ganado. ¿Bien? Vale. O este tipo de construcción en la parte superior, que está en los Altos de Telde, son refugios de pastores, son de pequeñas dimensiones, son relictos, son auténticos vestigios de un uso del territorio que hoy en día no quedan, que tienen sus paralelismos o en los taros de Lanzarote o en la zona de Extremadura. Construcciones en piedra seca que servían para que el pastor, mientras estaba con el rebaño, se guareciera del viento, pues son zonas, siempre están ubicadas en zonas donde hay mucho viento del norte y noreste, ¿vale? Y ahí poder incluso hasta pernoctar, cabe una persona, suelen ser 2 metros cuadrados, y que en los Altos de Telde, los Altos del Lomo Magullo, el Lomo del Merosal, Rociana, tenemos un exponente importante de unos 6, 8 elementos inmuebles interesantísimos. ¿De acuerdo? O la producción industrial. ¿Qué decirles de la producción industrial? En este caso, por ejemplo, el molino de Firgas, que está en el propio pueblo, que data del siglo XVI, pero al que se adaptó un motor en 1929 para poderle dar luz a todo el municipio. Y este ejemplo lo tenemos tanto en Valle Seco, en el molino San Vicente Ferrer, como en este. Y como no se le podía dar luz a todos los vecinos durante toda la noche, lo que hacía es que la molienda se trasladaba a altas horas de la madrugada, y en las horas del atardecer, las primeras horas de la noche, ahí se le estaba dando luz a los vecinos, y estuvo funcionando prácticamente hasta 1959, que fue adquirido por el ayuntamiento. Ingenio tiene unos molinos magníficos, unos molinos tanto en esa cuenca del barranco de Guayadeque como dentro del casco. El Malacate, la mal llamada Noria de Ginamar, que fue propiedad de uno de los condes de la Vega Grande, ¿de acuerdo? Y que tiene un artilugio muy singular, movido en la parte superior por una yunta de bueyes que iba dando vueltas, y una serie de un artilugio en madera y hierro iba elevando el agua para extraerla, y estuvo en funcionamiento prácticamente hasta los años 60, ¿no? O el molino de San Vicente, que todavía los vecinos llevan su millo a moler. A mí fue interesantísimo, distinguen 3 tipos de gofio: el de gofio argentino, el del millo canario, y después también hablan de un millo llegado de Francia, que es más suave y es menos indigesto. Y yo es la primera vez que vi que en un molino, aún todavía los vecinos siguen llevando su millo, o lo tostaban ellos, o continuaban tostando con una tostadora muy rudimentaria este molino San Vicente Ferrer. O las joyas. Yo creo que estos son 2 de las grandes joyas que tiene el patrimonio etnográfico de Gran Canaria, que es la mal llamada almazara, el molino de aceite de los Arañas en el casco de Santa Lucía. Esto es una joya, es declarado bien de interés cultural, pero además el barrio de Temisas tiene esta pequeña cueva que también fue un antiguo molino, servía para prensar la aceituna en zonas donde se ha producido y se ha cultivado el olivo. Son joyas, como diría Turner. Aquí está un compañero de antropología, Taylor, un antropólogo de finales del 19. Estos son survival, son elementos que han sobrevivido, ¿vale? Que responden a usos de otro tiempo. Y el molino de los Arañas en el casco de Santa Lucía está intacto. También era de tracción animal. Este se movía con un burro, prensaba esa aceite. O las salinas, toda la costa del sureste, qué importante, ¿no? Las salinas de Arinaga, de Tenefé, de Juan Grande, muchas han desaparecido. Existían varias tipologías de salinas en Gran Canaria, todavía se conservan las del Bufadero en la costa de Arucas, que es sobre roca. Sin embargo, estas son sobre sal, que dieron trabajo hasta 6 salineros, decía un señor, uno Viera así de apellido, ¿no? Y llegaron a producir hasta 60.000 kilos al año. Las salinas, que forman un paisaje antropizado, pero con un valor natural importantísimo, porque cuando los tajos
está secándose, se están secando, aparecen unos microorganismos de color naranja rojizo que le dan un tono muy característico y que además le dan una serie de propiedades magníficas a la sal. Y una vez haciendo un estudio sobre el pan de ingenio, el pan de puño de ingenio, uno de los factores que nosotros proponíamos que se recuperara es la sal de la costa del sureste, volverla a utilizar además de otros elementos. Las ollas carboneras hoy en día se utilizan, se hacen, quedan muy pocas en Tejeda, son construcciones muy rudimentarias, se hacen en la actualidad con eucalipto, con madera de eucalipto, y que antaño se hacían con pino, y en la época de la guerra civil y de la posguerra, constata un antropólogo, José González Navarro, cómo se les perseguía, la Guardia Civil perseguía a todas estas personas que iban al monte a recoger leña y hacer las ollas de carbón, las ollas para después vender este carbón. O los hornos industriales de Arinaga, con una producción fantástica que distribuía la cal, ¿vale?, a todo el resto de la isla. U otro tipo de hornos muy diferentes, como el que tenemos abajo, el de Mogán, de estructura troncocónica, o los hornos de brea en el Pinar de Inagua, en los Altos de Mogán, en los Altos de la Aldea, en los Altos de San Bartolomé de Tirajana, que son del siglo XVI. Se aprovechaba el pino, se extraía la brea para el calafateado, para impermeabilizar los barcos. Muy bien. O los puentes de Gran Canaria, que nos pasan muchas veces desapercibidos y tienen asociados una historia interesantísima, muchos de ellos, como que estuvieron elaborados por presos políticos después de la guerra civil, por aquellos antiguos republicanos. O sea, cuánto dolor, cuánto trabajo en estos puentes. O el faro de Arinaga, hoy en día restaurado y proyectado por don Juan de León Castillo, o la multitud de caminos empedrados de diferentes dimensiones que recorren toda la geografía insular. Y el comercio. Aquí me voy a detener un poquito porque me gusta, porque ustedes conocen, seguramente conocerán a esta señora Mariquita del Pino, ¿vale? Tenía su tienda aquí en Ingenio, sus padres eran propietarios del molino de la Cuesta, y hoy en día esta señora era la abuela y la madre, creo, de la panadería Olivares, que está aquí en los Molinillos. Gracias al rescate de toda esa familia, ¿no?, ves que varias generaciones han ido sustituyendo. Y aquí también quiero hacer hincapié al valor de las mujeres. Mañana va a salir, me hicieron una entrevista en prensa y me decían, si tú tienes algo que rescatar, que decir de Ingenio, y decía, el nombre de Ingenio está escrito en el silencio con las manos de las mujeres. O sea, el valor de las panaderas, la receta del chorizo, que hoy en día es un elemento de identidad de terror, salió de aquí, de una señora de este pueblo que aún vive. ¿De acuerdo? O sea, esa labor abnegada, ¿no? Nos hablaba de la panadería Artiles, la mujer de Artiles, ¿no?, como ella se quedaba al frente de las últimas horneadas que se iban poniendo y se iban sacando, y cómo ella, calladita la boca, iba dándole pan a algunas personas que no podían pagarlo, cómo se pagaba aquel pan con huevos. Nos está hablando de una situación de penuria, pero de grandes redes de colaboración y de apoyo. Yo creo que las mujeres fueron un elemento clave. Aquí tenemos a una importantísima, ¿no? O Amparo, mi compañera ahí detrás, Amparo, que ha recogido esa tradición de Aurorita y de Isabelita Artiles, o sea, que son ellas las grandes mantenedoras, ¿no?, que sostienen. Y curiosamente, haciendo un estudio y saliendo un poquito del tema del bordado, el bordado ese de pacotilla, que también tuvo un trasiego entre Ingenio y sobre todo Tenteniguada, Valsequillo, Tenteniguada, esas mujeres conseguían el único dinero metálico que entraban en las casas. Cuando único se podían mantener, pagarle unos zapatos al niño, comprar un trozo de tela para hacerse un traje, los zapatos de la primera comunión, ¿vale? Era la zafra antes de la zafra, noches enteras bordando para sacar el encargo adelante. Muchas señoras están diciendo aquí que seguramente con el calado sería lo mismo, ¿no?, para venderlo en un momento que el turismo compraba. Fueron ellas las que realmente muchas veces
sostuvieron y mantuvieron esas unidades familiares y se han silenciado, ¿no? Y se ha silenciado esa historia interesantísima. O me contaban cómo en Ingenio había una calle donde habían 8 y 10 panaderías y todas, la mayoría eran conocidas por nombres de mujer, ¿no? Interesantísimo. O las tiendas de aceite y vinagre, esta todavía subsiste o subsistía en el Barranco de las Madres, ¿de acuerdo? Con una larga historia. Y sobre todo el valor del patrimonio intangible. Los bienes inmuebles, los bienes muebles, o sea, las construcciones y los objetos no sirven de nada si no tienen ese apoyo de todo el valor. Una joya, para mí esto es otra joya. En Tunte existe una barbería y los dos hermanos, ¿vale? Los hermanos López, nada más verlo, con su peluquín y todo, dices tú, esto está sacado del año 50, del año 48. Ellos heredaron, compraron esa barbería y la han mantenido igual. Los muebles fueron construidos por un carpintero local, te siguen haciendo los cortes con las maquinillas manuales, a navaja, y al final este tipo de espacios se convertían en los lugares de reunión de los hombres, que eran los bares, ¿vale? Y la barbería, como mentideros para contar. Sin embargo, a la mujer nunca se le permitió salir de la casa para irse a un bar y estar ahí. De hecho, por ejemplo, en Telde, todavía el bar de Buenaventura, en San Gregorio, muy cerca donde vivía mi madre, tú llegas allí y llegas con una amiga y tu amiga quiere ir al baño y no tiene baño de mujer, ¿vale? Ahí conserva. O también algunos barberos en Tasarte que iban a pelar por las casas, ¿vale? Con el denominado corte león. Y aquí, este es otro personaje de Ingenio. ¿Lo conocen? La churrería Paco. ¿Vale? La tienen ahí, cerca de la iglesia. Pues Francisco Santana Hernández, procedente de Telde, una familia muy generosa. Cuando nosotros accedimos, si bien la actual churrería está completamente transformada, dices tú, ¿qué valor etnográfico hay en la churrería? Pues nos planteamos desde el punto de vista del patrimonio inmueble, ¿no? Pero sin embargo nos ponen sobre la mesa un álbum de fotos que los hijos habían recopilado del padre y aparece el padre, lo ven de joven ahí, ya con un puesto ambulante de churros en Telde, y en el año 67, en una fiesta de San Pedro, por tanto un 29 de junio, vino con su caseta ambulante a vender churros y tuvo tanto éxito que ya montó la churrería aquí. Claro, después ya conoció a la que sería la madre de sus hijos y se quedó instalado y es un personaje. Pero el valor también de estos hombres que trabajaban a destajo, que en los momentos que no vendían churros se iban a trabajar a la zafra cargando ceretos de tomate. O el triste, escaso, ¿vale?, patrimonio asociado a la actividad pesquera. ¿Por qué digo triste y escaso? Porque ha sido tanto el aprovechamiento desde el punto de vista turístico, cómo se han ido ensamblando todas esas urbanizaciones que han ido devorando la costa, que han ido restringiendo estas pequeñas localidades, estos pequeños núcleos pesqueros como el del Burrero, a una, dos familias, unas pocas barquillas. Por ejemplo, en la playa del Águila todavía queda un relicto, o sea, al lado de urbanizaciones como pueden ser esta de los extranjeros, de los nórdicos, Bahía Feliz, ves unas casetillas, las tienen aquí en la parte superior, unas en piedras, otras en obras, con dos barquillas, ahí siguen saliendo su padre y el hijo y dos o tres más a pescar 2 días en semana y venden ese pescado, o los muelles, las cofradías de pescadores. Bien, y yo creo que otra parte algunas veces le darán tirre, mucha gente le da una parte del patrimonio asociado a la muerte como tabú, el patrimonio inmueble de Gran Canaria asociado a la muerte. Y aquí tenemos a Jesús Álvarez, que me llevó a ver estas cuevas de la Caja, que no es única, en varios barrancos de Gran Canaria, sobre todo del suroeste, aún se mantienen esas cuevas con unas cajas comunales, cuando no se podía pagar, ¿vale?, para que te llevaran a enterrar, existía tu caja allí, se utilizaba, te llevaban hasta la parroquia por esas veredas de los barrancos, depositaban después en el cementerio al cuerpo con todo lo que era la mortaja y la caja volvía a la cueva
donde estaba para el próximo que venía. ¿De acuerdo? Las cruces del siglo o los cementerios, el cementerio de Tunte, que está declarado de bien de interés cultural, donde la trompeta, cuando suena el viento, hay un ángel con una trompeta, suena esa trompeta y a todo el mundo. O por ejemplo, no saben que en Tejeda hay un antiguo carpintero que sus hijos han seguido con la tradición y construyen féretros. Vale, antiguamente y ahora mismo abastece prácticamente a toda la isla. Existen solamente dos. Antiguamente los carpinteros lo que te hacían la caja, a las personas más pudientes, iban, medían, la hacían, cuando te ibas a enterrar, te llevabas tu caja si tú lo podías permitir. En la actualidad Tejeda lo sigue manteniendo y abastece a toda la isla. Y ellos traen las maderas de fuera, pero aquí las lijan, las ensamblan, las barnizan e incluso preparan todo el interior de la caja, aunque de repelús, ¿no? Los descansaderos de muerte, aquí volvemos a tener el de Tunte, donde está jalonado por muchos hitos del territorio para poder descansar mientras se llevaban los hombres, el cortejo fúnebre, siempre hombres, ¿no? Llevaban al cuerpo hasta llegar a la iglesia, había que ir descansando, y para descansar pues se depositaba la caja en estos descansaderos, y en muchas zonas de campo hasta se echaban algunos piscos entre descanso y descanso. Los vemos de obra, bien construidos, algunos en el interior de la aldea, otros en Tejeda, y otros que son simplemente en la parte inferior una cruz y simplemente una plataforma de piedras sobre el que se depositaba. O este elemento en la parte inferior que nos puso en la pista un compañero del ayuntamiento de Aruca, Antonio Jiménez. Descubren esta construcción, una construcción en piedra realizada a veces por parte de Conripio y zonas en cantería, y no sabíamos qué era. Pensamos inicialmente que era un caserón de labranto, o sea que por allí tuvo que haber habido alguna cantera, y no aparecían en ningún texto, nadie conocía la cantera. Llevábamos a algún cantero, algún labrante, y decía, mira, esto está labrado muy tosco, hasta que el archivero del ayuntamiento de Santa María de Guía, porque esto está en el barranco de Moya, pero ya en el límite municipal de Santa María de Guía, nos dice que en la finca de los Alvarados, cuando se pone en roturación en 1890, consta que había muerto un niño discapacitado ahogado, hijo de esta familia, y fue tanta la pena de sus padres que le levantaron este monumento en recuerdo, que lo único que nos daba la pista de que era recordatorio y mortuorio era esa cruz en la parte superior, porque hoy en día está utilizado como cuarto de aperos. Había bolsas de guano y mangueras del riego por goteo. En síntesis, este es el resumen de esta carta etnográfica que yo la planteo como un recurso que puede tener, además de valor identitario, valor patrimonial, valor turístico. Desde aquí podemos observar toda una serie de bienes, podemos hacer un rescate, podemos extraer aquellos bienes más singulares o no los tan singulares, todos aquellos conjuntos que son potencialmente, ¿vale?, utilizables para el turismo. Como decía Ulises, sí, para el viajero, no solamente el de fuera, sino el local, ¿no? Y aquí una última frase, una foto que me encantaba, porque esto es un bebedero de animales donde en el interior han metido a los dos chiquillos para darles un lavado después de haber lavado unas sábanas o las ropas. Digo, el patrimonio etnográfico requiere un mantenimiento que se consigue, entre otros, con el uso de los bienes inmuebles etnográficos. Si algo nos ha quedado como constancia de este patrimonio, que el patrimonio que se usa es el que se sigue manteniendo. Generalmente el patrimonio que cae en abandono es realmente el que poco a poco se va a ir deteriorando y se va a ir abandonando. ¿Cuál es el futuro de esta carta etnográfica? No solamente ha servido como apoyo en cada uno de los municipios para elaborar el catálogo de bienes inmuebles protegidos que después el Plan General incorpora como elemento importante para la ordenación del territorio, planes
de ordenación de espacios naturales, sino para la planificación territorial y turística. Y vuelvo a insistir, si no es gracias a los avisos, las manifestaciones, a que te den la alerta personas anónimas o no tan anónimas de diferentes colectivos, asociaciones o otra vez ayuntamientos sobre elementos, oye, yo tengo en la finca de mis padres esto que es muy raro, o mira, tengo una cantonera enorme y la vamos a ver, o mira, tengo unas dulas de agua y tengo en el testamento de mi abuela, pues aparece de tal heredad, de tal heredamiento. Eso, gracias a personas anónimas como las que están ustedes en el público, la administración pública puede incorporar todos esos bienes inmuebles, rescatarlos e investigarlos. Pues nada, muchas gracias y muy amable. Después de las dos magníficas conferencias que hemos tenido, por un lado la de Maximiano Trapero respecto a los ranchos de ánimas en Canarias y esos apuntes respecto al rancho de ánimas de Ingenio, y por otro lado la exposición que nos ha hecho Francisco Mireles sobre la carta etnográfica y esos esbozos de la necesidad de conocerla, de ampliarla y de darle una funcionalidad. Vamos a abrir un turno de palabra para que ustedes puedan intervenir, porque este campus, estas jornadas, tienen un sentido bidireccional, es decir, no solo nosotros que les planteamos a ustedes, sino que ustedes también puedan plantear a los conferenciantes pues sus dudas o sus comentarios respecto a lo que ellos han dicho hoy. Pues desde que quieran podemos empezar. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tenía un par de cuestiones en cuanto a lo de la carta etnográfica. Yo aplaudo el trabajo realizado, me parece increíble, sobre todo por la importancia que tiene. Pero si se tiene planteado dentro de este proyecto la comunicación al pueblo, porque por ejemplo, la gente no sabe que eso existe, no sabe qué significa. Pongo un ejemplo, una era, la gente la pinta. Si no hay una comunicación al pueblo en general, pues no se puede llegar a un mantenimiento efectivo y no se sabe qué es lo que tenemos. Y por otro lado, que si se puede considerar que no solamente se hagan museos, sino que existe una asimilación de que esto es patrimonio colectivo y que no se convierta en un museo donde se lleve al turista, pero que realmente mi sobrino en el colegio no sepa qué significa lo que tiene ahí al lado. Yo un ejemplo lo vi en el País Vasco, una herrería donde se hacían, que estaba en medio de las montañas y donde se hacían los clavos que utilizaban luego en Bilbao en el puerto, y se siguen haciendo clavos, por lo menos para que la gente de allí lo sepa, no solamente los de fuera, sino la gente sepa lo que es. Gracias. A ver, ¿se oye? Sí, vale. Tienes razón, Paco. Este documento se concibió inicialmente como un documento administrativo, de tal manera que sí hemos caído en la cuenta muchas veces de que es complejo, que hay que difundirlo, que hay que sintetizarlo o que extractar lo principal y darle una mayor difusión, un mayor conocimiento al resto de la sociedad. Por otro lado, es verdad que estos bienes etnográficos que tendríamos que proteger conlleva una concienciación mutua de toda la sociedad, que toda la sociedad exijamos a la administración, a los políticos, ¿vale?, que se defiendan estos elementos, que se protejan, que se incorporen dentro de los planes educativos, etcétera, etcétera. Porque son un elemento de identidad al final, que van significando, que van estableciendo la diferencia entre unas zonas y otras. Es verdad. Lo cual también plantea un gran problema, es decir, tenemos que proteger, mantener la totalidad de los bienes etnográficos de Gran Canaria. Eso sería ahora mismo inviable.
pero sí es verdad que para poderlos proteger tenemos que conocerlos, sobre todo valorarlos, sentirlos. De hecho, hay grupos que se reúnen, colectivos que se reúnen, y ante una posible agresión a un bien en un plan general, te avisan y tú le das de alta a un estanque, que pasó en La Pardilla, ¿no?, una historia impresionante, o una mina de agua, ¿vale? Y entonces a partir de ahí tú puedes decirle al ayuntamiento, mira, por favor, este bien tiene esta historia, procede del siglo XVII, de una zona, esto perteneció a los jesuitas, etcétera, etcétera, etcétera. La zona, la toponimia se llama El Convento por esa vinculación que ha tenido con diferentes propietarios asociados a la iglesia, y todavía ese gran estanque subsiste. Y gracias a esa reivindicación de personas anónimas o en colectivos, se han podido ir defendiendo o manteniendo de la destrucción algunos de estos elementos. Por ejemplo, uno de los molinos más singulares que hay en Gran Canaria es uno que hay en Telde, el Molino del Conde, porque tiene una rueda vertical, no horizontal, como son la mayoría. Y sin embargo, el estanque que estaba en la parte trasera de todo ese gran inmueble se seccionó para construir un instituto. ¿Vale? No se entendió que el estanque era inseparable del molino, o sea, que utilizaba el cauce de agua de la heredad, y allí se depositaba. No hubo nadie que lo defendiera. ¿Vale? Y no, en principio no tenemos explicación. Lo que sí pasa es por una concienciación colectiva. Un poco lo que comentaba también Francisco Mireles, es decir, ese patrimonio se ha mantenido porque tenía una función. Por eso es muy importante lo que han venido haciendo en la carta, es decir, no solo registrar, fotografiar, caracterizar el bien, sino lo que giraba en torno a ese bien, lo que justificaba y daba razón de ser a ese bien. Entonces, lo que quizás sería importante es retomar esa utilidad, que bien puede ser, en primer lugar, a través del conocimiento por parte de los vecinos, los del entorno, para que lo valoricen y puedan coger y tener, una supervivencia, ¿no?, porque son los primeros que van a salir a defenderlo, ¿no?, como los casos que nos ha contado, y después la posibilidad, como comentaba el compañero, de abrirlo a toda la ciudadanía, primero nosotros y después también los de fuera, pero nosotros tenemos que conocerlo y tener el acceso a esos bienes. O sea que les invito a nada más llegar a casa, entrar en el ordenador y visitar la página de la FEDAC para ver todas estas fichas, ver las que están cerca de casa y este fin de semana acercarnos a ellas. Bueno, sin más, muchas gracias por su presencia, por su participación y hasta otra ocasión. Buenas noches.